decías de cuál punto? El primero y el 21. Primero y el 21. De nuestro orden del día. Ok, ya vamos a empezar. Sí, 4 y el 21, 24. Eso de la ruta. La primera. Buenas tardes, vamos a dar comienzo a la segunda sesión de la segunda comisión de la permanente que trata las materias de relaciones exteriores, defensa nacional y educación pública. En esta segunda sesión de trabajo presentaremos diversos puntos de acuerdo que están resolviéndose por nuestra comisión para ser llevados a la plenaria de la comisión permanente. Le voy a pedir que coadyuve en la conducción al secretario de esta comisión, el senador Jesús Casillas, de tal forma que lo primero que tenemos que comenzar es que nos pueda informar si tenemos quórum o no en la sesión. ¿Sí es tan amable de informarnos, senador Casillas? Como indica, senadora presidenta, de acuerdo al registro de asistencia, al ingreso de este recinto, se encuentran presentes 9 legisladores, por lo tanto hay quórum. Muchas gracias, senador. Como es ya nuestra costumbre, nos gusta enumerar, lo hicimos en la primera sesión y lo vamos a hacer en esta segunda sesión, para que tanto el canal del Congreso como los medios que nos acompañan y a su vez la información que va hacia quienes están vigilantes del trabajo que realizamos en el Congreso de la Unión, particularmente en la Comisión Permanente, y desde el canal del Congreso que tiene la obligación de informar de las actividades que realizamos, le voy a pedir al señor secretario que lea, en vista de que ya tenemos un quórum y declaramos instalados los trabajos de manera formal de esta sesión de trabajo, que sea tan amable de leer la propuesta de orden del día, incluyendo cada uno de los 24 asuntos que estamos poniendo en su consideración para su dictamen, su revisión y su posible dictamen. Sí está amable el senador Casillas de leer la propuesta de orden del día. Con mucho gusto, presidenta. Propuesta de orden del día. 1. Registro de asistencia y declaración de quórum legal. 2. Lectura y en su caso aprobación del orden del día. 3. Lectura y en su caso aprobación del acta de la primera reunión de la segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública. 3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen conjunto de acuerdo por el que se solicita a diversas autoridades que intensifiquen las acciones para erradicar los feminicidios en el país. 5. Discusión y en su caso aprobación del dictamen conjunto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y al Sistema Nacional de Protección Civil para que, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, lleven a cabo un programa de capacitación dirigido a docentes, personal administrativo y jóvenes estudiantes de los niveles medio superior y superior en materia de primeros auxilios. 6. Discusión y su caso aprobación del dictamen conjunto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a diversas autoridades a emprender acciones que permitan impedir y sancionar la reproducción y venta ilegal de uniformes distintivos de las Fuerzas Armadas. 7. Discusión y en su caso aprobación del dictamen por el que se exhorta a los congresos locales y a la Asamblea del Distrito Federal a realizar las reformas para erradicar el matrimonio de personas menores de 18 años y derogar todas aquellas normas que sean incompatibles con los derechos de la niñez. 8. Discusión y en su caso aprobación del dictamen conjunto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades a realizar acciones relacionadas con los centros educativos temporales para trabajadores jornaleros agrícolas acompañados por sus familias. 9. Discusión y en su caso aprobación del dictamen conjunto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Salud
que emprenda campañas informativas sobre los riesgos para la salud que conlleva el uso de asbesto en tuberías y tinacos en el hogar. 10. Discusión y en su caso aprobación del dictamen conjunto de acuerdo por el que se considera atendida la solicitud de comparecencia de diversos funcionarios para que expliquen los objetivos del traslado de Joaquín Guzmán Loera al Centro Penitenciario de Ciudad Juárez, así como el estatus que guarda el procedimiento de extradición de dicha persona y sobre las acciones de recuperación de activos binacionales. 11. Discusión y en su caso aprobación del dictamen con punto de acuerdo para que se sirva el marco del mes de mayo como mes de concientización sobre la enfermedad del Lyme. 12. Discusión y en su caso aprobación con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República y a las Procuradurías Fiscales de las entidades federativas a garantizar el interés superior de la niñez. 13. Discusión y en su caso aprobación del dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYT para que fortalezca las acciones emprendidas para promover la contratación y la incorporación de exbecarios de CONACYT a actividades académicas, científicas, tecnológicas y productivas. 14. Discusión y en su caso aprobación del dictamen con punto de acuerdo por el que se solicita respetuosamente a la Secretaría de Salud a llevar a cabo campañas informativas sobre los efectos a la salud por el consumo de bebidas energizantes mezcladas con alcohol. 15. Discusión y en su caso aprobación del dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades a realizar acciones para prevenir y sancionar la violencia sexual. 16. Discusión y en su caso aprobación del dictamen con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Salud a que en el ámbito de sus atribuciones tenga a bien considerar la emisión de una norma oficial mexicana que establezca los lineamientos para regular la práctica de la homeopatía como terapia complementaria. 17. Discusión y en su caso aprobación del dictamen con punto de acuerdo por el que la Honorable Comisión Permanente acuerda llevar a cabo un homenaje al C. Fernando del Paso Morante, Premio Cervantes, edición 2015. 18. Discusión y en su caso aprobación con punto de acuerdo por el que se solicita a diversas autoridades a instrumentar acciones para garantizar el acceso de las mujeres a los servicios de salud durante el embarazo, parto y puerperio a nivel nacional. 19. Discusión y en su caso aprobación del dictamen conjunto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades a fortalecer las campañas tendientes a prevenir las enfermedades transmitidas por el vector dengue, chikungunya y Zika. 20. Discusión y en su caso aprobación del dictamen conjunto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a que promuevan las acciones necesarias para brindar un servicio oportuno de calidad. 21. Discusión y en su caso aprobación del dictamen conjunto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores un informe en materia de asistencia y protección consular y se solicita información a diversas autoridades sobre las medidas cautelares solicitadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para el diario Vanguardia de Coahuila. 22. Discusión y en su caso aprobación del dictamen conjunto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades a realizar las acciones necesarias para erradicar la venta de productos médicos falsificados. 23. Discusión y en su caso aprobación del dictamen conjunto de acuerdo por el que se exhorta a las instancias de la Administración y Procuración de Justicia de la Federación y de las entidades federativas a garantizar el acompañamiento y orientación de personal profesional a las niñas, niños y adolescentes que forman parte de un proceso judicial. 24. Discusión y en su caso aprobación del dictamen conjunto de acuerdo por el que se exhorta al Honorable Ayuntamiento Constitucional de Zapopan, Jalisco, para que fortalezca las acciones encaminadas a la preservación y conservación de la denominada Ruta Ciclista Boreal. 25. Discusión y en su caso aprobación del dictamen conjunto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades a emprender acciones para incentivar la asistencia a los museos del país. 26. Discusión y en su caso aprobación del dictamen conjunto de acuerdo por el que se exhorta
a las autoridades competentes del Estado de Yucatán a que remitan a esta Asamblea un informe sobre el estado que guardan las acciones emprendidas para completar el proceso de regularización, recategorización y homologación del nivel salarial de la plantilla docente del Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán. 27. Discusión y en su caso aprobación del dictamen conjunto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a elaborar un diagnóstico respecto al uso actual de la medicina tradicional en nuestro país. 28. Discusión y en su caso aprobación del dictamen conjunto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México para que fortalezca las investigaciones sobre el caso de presunta pederastía del Kinder Guardería Matatena. 29. Asuntos generales. 30. Clausura de la reunión. Es cuanto, senadora presidenta. Muchas gracias, señor secretario. Pregunto si ustedes están de acuerdo con la propuesta de orden del día que acabamos de poner a su consideración. Quienes estén considerándolo de manera afirmativa, les pido que se sigan a levantar la mano. Quienes estén en contra, quienes se abstengan, todos por unanimidad, damos por aprobado el orden del día. El tercer punto refiere a la aprobación en su caso del acta de la primera sesión celebrada por esta segunda comisión. En vista de que fue entregada en tiempo y forma, queremos pedirles se excuse la lectura del acta y si no hay observaciones que hacer a la propia, les pido que sean tan gentiles de levantar su mano. Muchas gracias. En contra, abstenciones no hay. Pasamos ahora a los asuntos sustantivos de nuestra reunión. Pregunto si hay algunos puntos que quieran reservar para su discusión en lo particular. De ser el caso, ahorita los mencionan y los asuntos que no estén en ese paquete de reservados los podamos votar en una sola votación si ustedes vienen a considerarlo así, como ya lo hicimos en nuestra primera sesión. Entonces, pregunto si hay casos que se quieran reservar. Yo tengo apuntados 6, le doy la palabra, 5, le doy la palabra a la diputada Bárbara Botello. Son 4 y 5, ¿no? Gracias, presidenta. Muy buenas tardes a todas y todos. Son 3 dictámenes, el número 1, el dictamen 13 y el 18. Sería el número 4, ¿no? El 4, el 13 y el 18. Siguiendo como está numerado en el orden del día, el 4, el 4, el 13 y el 18. Y además tenemos la reservación del punto 10 por parte del senador Casillas. Es el 24. ¿Y el 10 ya no lo suscribes? ¿Así? Entonces el 10 lo quitamos de la reserva. Perfecto. ¿Y el 21? El 21 tiene que ver con, tampoco, sobre medidas cautelares solicitadas a las reuniones en derechos humanos. ¿Ya no? Perfecto. Entonces solamente tenemos el 21. Tenemos el 4, 13, 18 y 24. ¿Alguno más, por favor, senador? Romero Hicks. 6, 7, 12, 15 y 25. A reserva de los que están enumerados con los números 4, 6, 7, 12, 13, 15, 18, 24 y 25, que quedan reservados para verlo en lo particular, les solicito que todos los demás asuntos que no acabo de mencionar puedan ser votados en paquete. Perdón. Quienes estén, ¿sí? Perdón, presidenta. Sí. Más que reservas, muy buenas tardes, más que reservas, Sí, serían diputado. algunas observaciones sobre que se forman sobre el 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 23 y 25. Sí,
me permite preguntarle si es de forma y no es de fondo. ¿Podría informarnos Claro en que qué sí, sentido claro va, que sí, Presidenta. diputado Tito Torres? En el sentido de que en el dictamen no se hace alusión al número de oficio con el cual fue remitido a esta comisión. ¿Cómo? En el sentido de que no trae el dictamen el número de oficio con el cual fue remitido a esta comisión. Ah, ya. Ya, sí. Y nada más para que se agregara. Sí, sí. ¿Es cuánto? Le pido al secretario técnico que sea tan amable, que en todos tienes la misma situación. Sí. Bueno, yo creo que podemos salvar la propuesta de manera general a partir de lo que usted nos acaba de mencionar. Le pedimos al señor secretario técnico que integre el oficio para que se pueda identificar de manera formal de qué asunto se trata. ¿Sí? Entonces, en el caso del 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 23 y 24, la observación que hay es que se integre el número de oficio. Si están ustedes de acuerdo que sea así, les pido que levanten su mano para asentir esta propuesta del diputado Tito Torres. Aprobado. Muy bien. Entonces pasamos, si usted tiene a bien, diputado, ya pasar a las cuestiones sustantivas. Algunos de estos asuntos que usted también acaba de mencionar los vamos a ver acá. Empezamos por darle la voz. Bueno, entonces ya con esta salvedad estamos de acuerdo en que aprobemos todos los demás asuntos que no han sido reservados y que yo mencioné con anterioridad. En ese sentido les pregunto si están de acuerdo en aprobarlos todos los demás que no quedaron enunciados como reservados. Quienes estén a favor, sírvanse levantar su mano. Muy bien, quedan aprobados todos los demás dictámenes, salvo el 4, 6, 7, 12, 13, 15, 18 y 25 que vamos a hacer, que vamos a abordar de manera particular. Tiene la palabra la diputada Bárbara Botello para ver el número 4. Gracias, Presidenta. El dictamen número 4 es un punto de acuerdo por el que se solicita a diversas autoridades que intensifiquen las acciones para erradicar los feminicidios en el país. Los comentarios a este dictamen es en relación a que hace poco más de un año el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio presentó un estudio sobre la implementación del tipo penal del feminicidio en México, causas y consecuencias 2012 y 2013. En dicho estudio se señala que ya en las 32 entidades del país está tipificado el delito del feminicidio. En 20 entidades del país ya está muy claro al momento de que se establece el tipo penal la definición de lo que es el feminicidio. Es decir, queda muy claro que es el homicidio de una mujer cuando se trata por razones de género. Sin embargo, hay otras 11 entidades del país, las voy a leer porque son las más pequeñas, es Aguascalientes, Baja California Sur, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí y Tlaxcala, en donde el delito de feminicidio fue creado sin autonomía, es decir, que se considera una variante del homicidio. Sin embargo, hay dificultad en las entidades del país para acreditar el delito de feminicidio y ello se debe a una redacción legislativa de cada congreso local. Acuérdense que ellos tienen autonomía para legislar en materia penal y no está en congruencia con lo que establece el Código Penal Federal. Entonces, cuando se trata de integrar una averiguación o se trata ya de determinar si hay una responsabilidad o no, hay una gran confusión en cuanto a la definición o a tipificar la conducta como homicidio. Por eso es que estoy solicitando que en este dictamen se establezca o se exhorte respetuosamente a las legislaturas de las entidades del país a realizar las adecuaciones pertinentes en sus leyes penales para que el delito de feminicidio se tipifique conforme al Código Penal Federal. Esto es la propuesta que estamos haciendo en relación a este punto de acuerdo y sencillamente es esto, se homologue todos nuestros códigos penales del país en relación al Código Penal Federal, al tipo como ya está definido. Esta sería mi propuesta, Presidenta. Si me permiten opinar, me parece que es totalmente conducente la propuesta que hace la diputada Bárbara Botello.
Es importante señalar que el tipo penal del feminicidio está debidamente inscrito en el Código Penal Federal. Es uno de los aciertos que se logró, sobre todo para que se resuelva en el caso de los códigos penales de las entidades federativas, la definición de este tipo penal y se entienda en todos sus méritos, de tal manera que es correcto establecer este segundo punto de acuerdo. Quizás agregar la Comisión Permanente exhorta a las legislaturas a realizar en aquellas entidades donde no lo han hecho, porque ya hay algunos códigos locales que ya lo tienen inscrito, incluso siguiendo los lineamientos del Código Penal Federal, de tal manera que para que quede bien inscrito el punto es referidos a quienes no lo han hecho, ¿sí? A realizar en aquellas entidades donde no lo han hecho las adecuaciones pertinentes en sus legislaciones penales para que el delito de feminicidio se tipifique conforme a lo establecido en el Código Penal Federal. Quienes estén de acuerdo con esta integración de este segundo resolutivo en sus términos como está en la pantalla y como lo acabamos de leer, sigan sin levantar la mano, por favor. Muchas gracias, queda aprobado. Pasamos al punto reservado por el senador Romero Hicks, número 6. Tiene usted la palabra, senador. Enlisté varios puntos de acuerdo para intentar enriquecer, probablemente más que ver uno por uno, que es un control general sobre cómo se están procesando los puntos de acuerdo. Para que un punto de acuerdo tenga eficacia, se requiere ubicar la autoridad que va a recibir el exhorto. Y aquí perdón que lo haga, pero voy a comentar una experiencia personal. Llegan puntos de acuerdo a la autoridad local, van a ver a la autoridad y el primer esfuerzo es tratar de descifrar qué quiso decir el Congreso de la Unión con el exhorto y qué alcance pueda tener para que pueda tener eficacia. Por ejemplo, en el cuarto que ya se aprobó y no quise intervenir, hay otras instituciones que también pueden ayudar muchísimo, más allá de lo que está el INE estatal, están los guías municipales, están, por ejemplo, los institutos de la mujer en los estados donde existen. Pues queriendo restringir, no se hace de manera amplia. Mi propuesta es que de todos los puntos de acuerdo que tratemos de imaginarnos un ayuntamiento, un gobierno del estado, ¿cómo puede desdoblar todo esto para tener mayor eficacia? Ahora, en el caso del número 6, que tiene que ver con la sanción de producción y venta ilegal de uniformes, yo creo que sí es muy noble el apoyar, pero hay que ver la cadena más amplia. Por ejemplo, están los policías federales, que pueden también intervenir. Está involucrada las cámaras de comercio, porque hay producción y circulación. Entonces, si solamente lo dejamos en el ámbito federal de la Secretaría de la Marina de Defensa, no estamos utilizando la integralidad de la propia actividad. Entonces, mis comentarios son menores, pero son para darle 360 grados. ¿A quiénes más pueden intervenir para que esto pueda tener un mayor sentido de eficacia? Más adelante, sin entrar tanto detalle, porque buscamos los sistemas estatales de protección para niñez y adolescencia, los sistemas municipales. Entonces, si miramos más allá de la redacción de origen, creo que tendríamos un poco más de eficacia. No quiero entrar tanto. Ya, ¿me permite un comentario? Sí. Estamos resolviendo un punto de acuerdo que tiene un origen. Es el señalado, planteado por la diputada María Cristina Teresa García Bravo, de PRD. ¿Qué es lo que plantea ella en su punto de acuerdo? No se explaya a otras policías, sino en lo concreto se dirige a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Secretaría de Marina. De esa manera nosotros estamos resolviendo en el punto de acuerdo
solamente lo que ella está planteando, que es exhortar respetuosamente al titular de la Secretaría de Marina, ni siquiera toca la Secretaría de la Defensa Nacional, a emprender acciones que permitan la producción total de uniformes para uso del personal de la dependencia para la reducción de costos, garantizar la seguridad y exclusividad de los mismos. Lo que nosotros, en ese sentido sí coincidimos con la amplitud respecto a lo que ustedes están planteando, de que un punto de acuerdo pudiera ser más amplio para que pueda tener mayor mérito el sentido. Nosotros lo que estamos decidiendo es, retomando la preocupación de la diputada, pero además poniendo a consideración aquí que la Comisión Permanente exhorta respetuosamente también a la Secretaría de la Defensa Nacional, no solamente de la Marina, porque en términos de nuestro proyecto de dictamen, lo que estamos diciendo, lo mismo que está planteado, la misma preocupación que está planteando para la Secretaría de la Marina, resulta que es conducente para la Secretaría de la Defensa Nacional. Y entonces, lo que decimos es, así como a la Procuraduría General de la República, a emprender acciones, también incluso marcamos a la PGR, que permitan impedir y sancionar la producción y venta ilegal de uniformes distintivos de las Fuerzas Armadas. Es decir, nosotros estamos dándole mucho más amplitud a la preocupación de la señora diputada en su punto de acuerdo. Es verdad que a lo mejor deberíamos integrar aquí a otras corporaciones policíacas, pero no fue el sentido propiamente del motivo de la propuesta en el punto de acuerdo de la señora diputada. De tal manera que así es como lo planteamos. Yo estoy de acuerdo con usted, siempre la asamblea de la comisión puede decidir hacer algún cambio en el punto de acuerdo. Tomando en cuenta su preocupación, yo preguntaría a las integrantes y a los integrantes de esta segunda comisión si estarían de acuerdo en integrar también a las corporaciones que tienen que ver con la Policía Federal Preventiva, que eso es lo que nos dijo el senador. Y también, ¿qué más amplio? Comentaba en el ejemplo las cámaras de comercio. Además solicitar a las cámaras de comercio sería otro punto de acuerdo, ¿no? Ahí es donde se va a inhibir. Exacto. Si la Cámara de Comercio exhorta a sus agremiados no se hagan sus conductas inapropiadas, eso tiene una eficacia diferente a la sola vigilancia y supervisión de la Secretaría de la Defensa Marina y la Procuraduría. Sí, comprendemos perfectamente bien. Están muy claras las dos propuestas que agrega el senador. Quienes estén de acuerdo en tomar en consideración, por agregar en el primer punto también a la Policía Federal y un segundo punto llamando a la Secretaría, en este caso tendría que ser la Secretaría de Comercio. A ver, sí, estoy intentando ver cómo quedaría la propuesta para que la votemos. Y sería un segundo punto donde nos retiramos a la otra situación de su preocupación respecto a la venta de los lugares en donde venden este tipo de vestimenta. Le doy la palabra a la diputada Botello para sus comentarios. Gracias, Presidenta. Creo que en todo caso si estamos refiriendo a todas las corporaciones de seguridad, entonces ahí faltaría la Gendarmería, por ejemplo, la Policía Federal en general, las policías preventivas, a todas las corporaciones de seguridad en general, porque ese problema de la venta de uniformes o de algunos objetos que son propiamente de las corporaciones son en todos los casos. Hay incluso en tianguis o en lugares, en cualquier comercio, las ferias incluso, donde se vende lo que es toda la vestimenta, incluso hasta medallas del ejército, lo vemos siempre en las ferias generalmente y en los tianguis. Entonces yo creo que si haremos esa modificación, yo propondría que el exhorto no solamente sea para la Secretaría de Marina o la Policía, en todo caso a todas las corporaciones de seguridad, que son las que en todo caso tendríamos que tutelar o proteger de que todos esos objetos no se vendan ilegalmente en cualquier parte. Muchas gracias, diputada. La senadora Yolanda de la Torre, por favor.
Gracias, Presidenta. Yo quisiera, antes de avanzar, que podamos consultar con la Secretaría Técnica. Primero, si tenemos alcance para expresar en particular. Y el segundo, el punto de acuerdo de la diputada se refiere precisamente a la naturaleza de quién elabora los uniformes. Y está muy claro que en el caso de la Defensa Nacional es la Dirección General de Fábricas de Vestuario y Equipo. Y en el caso de la Secretaría de Marina, la Dirección General de Fábricas de Vestuario y Equipo igual. Entonces, si no, estaríamos incurriendo en ampliar tanto que se nos pierda, porque no me queda claro el resto de las corporaciones que se han manifestado aquí, si tenemos la precisión de a quién corresponde la elaboración de los uniformes. En el caso de la Marina eso es muy preciso, por eso también es muy grave cuando se les filtra un uniforme, es muy difícil, pero los hay. Entonces me queda esa duda si no estamos yéndonos más allá de nuestras facultades. Y segundo, si queremos incorporar, a lo mejor valdría la pena mandarlo al final para que la Secretaría Técnica nos apoye o dejarlo para la siguiente ocasión, porque así sí tenemos preciso quiénes son los facultados en cada una de las dependencias, hasta donde entendí el punto de acuerdo. Si estoy en lo cierto, creo que valdría la pena valorarlo. ¿Quién más quiere hacer alguna observación? Sí, por favor, diputada. Sí pediría a la Secretaría Técnica nos haga el favor ahí de revisar, porque creo que sí existe un tipo penal federal cuando se usa insignias nacionales o cuando se usan, por ejemplo, uniformes o vestimenta que es propia de alguna corporación, porque en todo caso pues ya estaríamos modificando, creo que el origen de o la razón de ser de este punto de acuerdo, porque ya estaríamos transformándolo completamente. Creo que es muy importante la propuesta que hace el senador Romero Hicks, que es un tema que es muy común, el uso y la venta ilegal. Sin embargo, creo que estaríamos ya modificando completamente la propuesta. Sí está tipificado, sí es un delito usar insignias, uniformes, camisetas, chamarras con logotipos que no estás facultado para usarlos, inclusive de las dependencias del gobierno federal. El punto de acuerdo sí es muy claro porque señala dos dependencias con mucha claridad que además depende de ellas la elaboración de los uniformes. En el caso de las otras corporaciones, no me queda claro, tendremos que investigar cuál es la dependencia o a quién si se licitan, si hay un área específica que depende directamente de una unidad administrativa de las dependencias, o si no encuadra en este caso, porque entonces creo que sería materia, o de un segundo, agregar un segundo punto de acuerdo para el caso de ellos, o bien hacer otro punto de acuerdo derivado de la propia comisión, entendiendo cuál es el espíritu de la diputada al presentar este punto de acuerdo. Entiendo que la diputada lo que quiere es, aquí dependencia de la Secretaría de Marina y la Defensa Nacional, que tienes una unidad administrativa que elabora uniformes, que pido que te exhorto a que seas más cuidadoso para que no se filtren los uniformes, que seas más meticuloso en la elaboración de tus uniformes, por lo que ya no vamos a discutir porque sabemos lo que esto implica y que son usados por la delincuencia organizada para delinquir e inclusive pues presentarse ante la ciudadanía a delinquir al amparo de corporaciones como lo son la Secretaría de Marina y la Defensa Nacional. Creo que son temas distintos, por eso era mi insistencia en revisarlo o bien aprobar esto y dejar el otro tema para ampliar y generar como comisión, otra propuesta distinta, o bien un segundo punto de acuerdo, lo dejo a la valoración. Evidentemente que sí está tipificado, es un delito penal tipificado en el código, pero el sentido de la diputada y la proponente es que estas instituciones que tienen sus unidades administrativas sean cuidadosas, meticulosas y vigilantes, que no se filtren ningún uniforme. Miren, a mí me gusta, bueno, dos cuestiones. Me parece que atender la segunda preocupación del senador Romero Hicks
equivaldría a ser otro punto de acuerdo porque es mucho más amplio. Yo simpatizo con que pueda quedar un solo punto resolutivo e incluso me parece que la redacción, como está inscrita, exhorta, la Comisión Permanente del Honorable Congreso exhorta respetuosamente a las Secretarías de Marina y de la Defensa Nacional, así como a la Procuraduría General de la República, porque a ella corresponde. Recordemos que esos uniformes son de uso exclusivo de estas corporaciones. Entonces, a emprender acciones que permitan impedir y sancionar tanto, yo aquí le agregaría, tanto la reproducción, fíjense, no dice la producción, es la reproducción, porque la producción está toda documentada, incluso con un número, cuántos uniformes, de qué características, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es la reproducción, tanto la reproducción como la venta ilegal de uniformes distintivos de estas secretarías, no de las Fuerzas Armadas, porque tenemos que hablar también de las Fuerzas Navales, de estas secretarías. Y queda claro, no estamos hablando de lo que es ordinario, de lo que está vigilado, de lo que está formalmente diseñado, que prácticamente tiene nombre y apellido a quien va a darse por talla, etcétera, 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 las características del uniforme dependiendo de los distintos encargos, de las distintas insignias que tienen inscritos tantas estas secretarías para las y los integrantes de estas dos secretarías, de tal manera que sería impedir y sancionar tanto la reproducción como la venta ilegal de uniformes distintivos. ¿A quién le corresponde esto? A la Procuraduría General de la República. Y tomamos en cuenta la preocupación con mucho más claridad del punto de acuerdo de la diputada. No sé si en ese sentido el senador Romero Hicks pueda quedar satisfecho como lo estamos resolviendo, sin que demeritemos su segunda preocupación, pero eso equivaldría a irnos a otro punto de acuerdo. ¿Les parece que podemos resolverlo así como está escrito, como lo acabo de leer? Quienes estén de acuerdo siempre se levantan la mano por esta redacción. Muy bien, entonces el punto de acuerdo lo votamos ya de manera clara y precisa para que quede formalmente aprobado. Quienes estén de acuerdo en aprobar el punto de acuerdo con la modificación que hemos leído y que está en la pantalla y que sí va a quedar ya inscrito en lo que ustedes van a firmar, sí nos levanta la mano. Muchas gracias. Pasamos a la siguiente reserva. La siguiente reserva es el punto número 7 del senador Romero Hicks. Por favor, senador, tiene usted la palabra. Creo que en obvio de la economía procesal, mejor retiro las reservas que había listado. Mi preocupación era tratar de ir en la lógica del proponente para ir un poco más allá. Voy a poner un ejemplo, el séptimo. El segundo transitorio de la Ley General de Niños, Niños y Adolescentes mandató al Congreso de la Unión, que no ha cumplido, 180 días, el Congreso local de 180 días para hacer las armonizaciones necesarias. En este momento ya todos los estados hicieron algún primer esfuerzo de armonización, pero no han hecho el esfuerzo en general. Quedan pendientes como el de la edad para el matrimonio y otros. Entonces, pensando a futuro, creo que aquí buscando, y aquí la señora La Peña tiene un papel muy destacado por derechos humanos y la primera etapa de la Ley General de Niños y Adolescentes, como que la segunda generación de reformas de la organización que está pendiente. En algunos casos no tocaron votos civiles, no tocaron otras cosas, entonces estaba yendo un poco más allá de eso. Pero como estaba de acuerdo, me parece apropiado, simplemente faltan cosas. Creo que así como por ahora lo tenemos. Sí, tiene usted razón. El punto refiere particularmente al matrimonio en personas menores de 18 años de edad. Y también tiene usted razón, senador, de que también en el Congreso de la Unión estamos en falta.
Por el caso de esta materia tenemos una minuta de la Cámara de Diputados que no hemos dictaminado. Francamente deberíamos dictaminarla sin cambios en el próximo periodo, que no nos lleva más que todos tengamos conciencia de que tal cual como lo envió la Cámara de Diputados deberíamos estarlo modificando, francamente. Entonces, pero en lo particular, en lo concreto, en este punto no está usted en desacuerdo, sino mantiene su preocupación totalmente legítima para podernos trabajar en todos los demás pendientes, porque estamos en falta en cumplimiento del transitorio de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Muy bien, con esta salvedad les preguntamos a ustedes si están de acuerdo cómo estamos resolviendo este único resolutivo de este punto de acuerdo. Quienes estén a favor, sírvanse levantar la mano. Muchas gracias. Entonces estamos por hecho que aprobamos el punto de acuerdo, porque no ha sufrido en lo concreto ninguna modificación. Bien, pasamos al punto número 12, también del senador Romero Hicks. Por favor, si está la mano. Retiro la reserva, sería el espíritu de ir más allá. Ah, ok, perfecto. Entonces, para que todos se puedan. Y las dejamos para otro. Pero está muy bien, no pasa nada si vamos más allá y con respecto al otro es porque creo que íbamos a mezclar cosas distintas y que sí valdría la pena un acuerdo con comisión, Claro que le que sí. damos nosotros, pero si le abonas, qué bueno. Ya le estamos mandando a usted la palabra. ¿Quiere sostener sus puntos? En el caso del 2, es un comentario muy bueno. Ok, perfecto. Y además, la senadora de la calle la propone. Ay, dice, entonces sí. Está proponiendo que la Procuraduría General de la República y las autoridades locales garanticen el interés superior de la niñez. En eso estoy de acuerdo. En el espíritu de la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, le toca a todos los sistemas estatales, a todos los sistemas municipales, a todos los involucrados en el Estado de Derecho para que esto pueda ser, porque no es solamente un tema de Procuraduría, es toda la sociedad, todos los gobiernos municipales, estatales, federales, etc. Entonces, debe haber un espíritu de ir más allá. Esta redacción está muy bien, solo pues, no es la única que puede garantizar el interés superior del niño. Yo agregaría una cuestión donde dice procuradurías y o fiscalías. Porque ya hay procuradurías que ya transitaron a ser fiscalías. Muchas gracias. Hay procuradurías que ya transitaron a ser fiscalías, entonces hay que denunciarlas. Garanticen el interés superior de la niñez. Creo que entonces está de acuerdo con esta redacción. No le agregamos ahorita en este punto de acuerdo algo más. Muy bien. Con esa única modificación, les preguntamos si están de acuerdo con el punto número 12. Quienes así lo consideren, sírvanse levantar la mano. Muchas gracias. Y en el caso de 15, senador, ya no. Muy bien. Vamos al 13 y le doy la palabra a la diputada Bárbara Botello, si está la mano. Gracias, Presidenta. Este punto de acuerdo está exhortando al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT, que el senador fue precisamente director, para que fortalezcan las acciones emprendidas para promover la contratación y la incorporación de los exbecarios del CONACYT a actividades académicas, científicas, tecnológicas y productivas. Lo que estamos pidiendo aquí en este punto de acuerdo es que se eliminen la palabra considere, que viene así, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, a que la convocatoria sobre la obtención de apoyos mediante el programa de estímulos a la investigación, desarrollo tecnológico e innovación considere añadir como requisito para las empresas seleccionadas el priorizar la contratación de las personas exbecarias del CONACYT con el fin de que éstas continúen con su crecimiento laboral. Estamos pidiendo aquí es precisamente que se elimine de este punto la palabra considere para que quede de esta forma. Se establezca que no es a libre arbitrio o a recomendación de las empresas o del CONACYT
si contratan o no a los exbecarios. La idea es que quede como un imperativo para que de esta forma obligue realmente el exhorto y no quede únicamente así a al arbitrio del CONACYT si se contratan o no a los exbecarios. El cambio que pedimos pues es que se añada en la convocatoria el requisito de priorizar la contratación de las personas exbecarias por parte de las empresas, y este es el exhorto que se está haciendo aquí. Y entonces le quitaríamos considere añadir como requisito. Nada más la palabra considere. Añadir como requisito. Y quede nada más añadir como requisito para las empresas seleccionadas el priorizar la contratación de las personas exbecarias del CONACYT con el fin de que éstas continúen con su crecimiento laboral. Añada o agregue como requisito que añada su propio. Por favor, tiene usted la palabra. En el tema, así venía de origen la propuesta, quizá el que me quedó menos fue mi servicio, porque yo propuse que quedara en sentido potestativo, no imperativo. Porque estamos de acuerdo en la intención, estamos discriminando a otros alumnos que también pueden ser contratados. Lo estamos dirigiendo exclusivamente a los que están en la parte de CONACYT. Hay que recordar que el CONACYT tiene becas nacionales y tiene becas internacionales. Y hay muchos alumnos de universidades mexicanas que no son becarios de CONACYT en el país y que pueden estar involucrados en programas de innovación. Entonces estaríamos como discriminándolos para que la empresa no pudiera contratarlos. O sin querer tendríamos una situación de afectación colateral. Entonces tratando de conciliar, y me parece muy valioso lo que dice doña Bárbara Botello, hay que darle su lugar a los becarios de CONACYT, pero no son los únicos. ¿Qué pasa con los demás? Que también pueden estar participando en procesos, o que están participando pero no fueron becarios. Ese es el alcance. Sí, sí. La idea es que se priorice. O sea, pueden ser eso, pero si tienen también preferencia, preferentemente como requisito. Considere preferentemente como requisito para las empresas extranjeras priorizar, quitémosle que priorizar o considere preferentemente como requisito para las empresas seleccionadas quitarlo, priorizar la contratación de las personas exbecarias de CONACYT, del CONACYT. Yo creo que es de CONACYT, ¿no? Del Consejo Nacional. Del Consejo, entonces está bien, del Consejo con el fin de que éstas continúen con su crecimiento laboral. ¿Están de acuerdo que quede así? Sí. ¿Sí? Por favor, sírvanse levantar la mano quienes así lo consideren. Muy bien. Entonces, con estos cambios son de forma, no son sustantivos. Pasamos al siguiente punto reservado, dando por hecho que esta integra queda tal cual. Es el número 18. Sí, por favor, diputada Botello. Gracias, Presidenta. Este punto de acuerdo está solicitando a las diversas autoridades a instrumentar acciones para garantizar el acceso de las mujeres a los servicios de salud durante el embarazo, el parto y el puerperio a nivel nacional. Nuestro comentario a este punto es que se propone que se incluya también no solamente que se garantice a las mujeres el servicio médico, sino que también como medida necesaria los medicamentos. En la etapa del embarazo, en la etapa también del parto, todavía en el puerperio, las mujeres necesitan de estar con una atención especial por el parto, por todo lo que genera, por ejemplo, tener un bebé. Y estamos pidiendo aquí un apoyo, en todo caso total, no solamente que se garantice el servicio, sino que también los medicamentos en el parto general, más bien en el embarazo generalmente se utilizan, por ejemplo, vitaminas como el hierro, el ácido fólico, y las mujeres que generalmente no tienen este tipo de
de medicamentos o no los utilizan, pues siempre a tener su parto, ya incluso en el puerperio o cuando están en la lactancia, pues son mujeres que tienen muchos problemas de salud, del calcio también en sus huesos, por todo lo que en el producto también puede impactar. Entonces, lo que estamos pidiendo es, en resumen, que quede el punto de acuerdo así. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las entidades federativas a, primero, coordinarse e instrumentar en su respectivo ámbito de competencia las medidas necesarias para garantizar el acceso a los servicios de salud y medicamentos durante el embarazo, parto y puerperio de todas las mujeres. Es únicamente agregar ahí que no solamente, insisto, sea el servicio médico, sino también los medicamentos que son necesarios siempre en estas etapas. Muy bien, totalmente conducente su propuesta. Pregunto a los y las integrantes de esta comisión si aprobamos este agregado que hace la diputada Botello. Quienes así lo consideren, si van a levantar la mano. Muchas gracias. Pasamos a la siguiente reserva, que es la 24. Tiene la voz el senador Casillas, si está la mano. Gracias, presidenta, compañeras y compañeros legisladores. Solamente para hacer una propuesta de modificación a la redacción, sobre todo en el punto de acuerdo, pero si ustedes me permiten hacer un poco de antecedentes en por qué de este punto de acuerdo. En Guadalajara, Jalisco, en el año 2011, se celebró una justa deportiva panamericana. Para ello, como es el conocimiento de todos, pues se requiere la construcción de una villa en la que se alberga a los deportistas durante el periodo en que se llevan a cabo las competencias. En ese sentido, el gobierno del estado y los municipios tomaron la determinación de construir esta villa panamericana en la zona conocida como el Bajío, en el municipio de Zapopan, Jalisco, una zona que es la zona de amortiguamiento del bosque de la primavera y una zona de recarga acuífera, es decir, una zona en la que no está adecuada para la construcción de vivienda y que obviamente esto trajo como por consecuencia que el municipio de Zapopan negara la habitabilidad de estas villas que se pretendían, a efecto de poder recuperar la inversión, ponerlas a la venta como departamentos de lujo. No se entrega la habitabilidad, están ahí sin utilizar, pero a la par de esto hubo un cierto equipamiento para las villas. Y en ese sentido se construyó pues una arteria de cemento asfáltico, de concreto hidráulico, en el que de manera natural los ciudadanos del municipio de Zapopan, una ciudadanía que está muy comprometida con el deporte, con el medio ambiente y con la movilidad, y de manera natural, sin que interviniera ninguna autoridad, pues tomó este espacio como un lugar en el que se puede practicar el ciclismo de ruta, se puede practicar el entrenamiento para personas que gustan del triatlón, se utiliza para caminar, hacer ejercicio y entonces la autoridad determina que 10 kilómetros de estas vialidades se utilicen para la práctica del deporte. No es una instalación deportiva, es una calle, es una avenida que con el tiempo se ha incrementado los usuarios. Estamos hablando de más de 2.000 ciclistas, 2.000 personas que van a correr, 2.000 personas que van a caminar y que han utilizado también como este espacio de entrenamiento. El único espacio para ciclismo de ruta en la zona metropolitana de Guadalajara está ahí, en el municipio de Zapopan, en la zona conocida como el Bajío, donde se ubica también el estadio de las Chivas de fútbol y que se ha estado recuperando. En fechas recientes, el presidente municipal ha lanzado una convocatoria a los jóvenes, me parece loable, para que presenten proyectos de innovación tecnológica para que esta identificación pueda ser utilizada con algún proyecto de innovación, un proyecto productivo, pero que de concretarse el mismo y que no se salvaguarde el sentido del cual los ciudadanos de manera natural han dispuesto este espacio que todos los días y particularmente los fines de semana es utilizado para la práctica del deporte, en especial el ciclismo de ruta, pueda verse afectado y puede perderse un espacio que, insisto, los ciudadanos ya lo ganaron.
Por eso es el motivo de este punto de acuerdo, y que yo también solicitaría no solamente fuera el exhorto al Ayuntamiento Funcional de Zapopan, Jalisco, sino se incluyera también al Consejo del Deporte del Estado de Jalisco, al CODE Jalisco, en virtud de que los propios entrenadores del Consejo del Deporte del Estado de Jalisco, los equipos que participan representando a nuestra entidad federativa en las competencias nacionales e internacionales y que entrenan ahí, pues también tiene participación el propio Consejo del Deporte. Entonces, pues también para que el Consejo del Deporte del Estado de Jalisco pues se sume a esta solicitud, a este planteamiento de defensa de un espacio deportivo, de un espacio público que ya ganaron los ciudadanos. Entonces lo pongo a consideración de mis compañeras y mis compañeros, porque aquí quienes ganan son los ciudadanos del municipio de Zapopan, son los ciudadanos de la zona metropolitana de Guadalajara, son los ciudadanos que hacen el deporte, son los ciudadanos que van recuperando espacios públicos, son los ciudadanos que gustan de las actividades al aire libre y que también cuidan del medio ambiente. Por lo tanto, solicito su comprensión y su apoyo para la modificación y desde luego para la aprobación del punto de acuerdo, presidente. Al Consejo del Deporte del Estado de Jalisco. Así es. ¿Está con mayúsculas? Muy bien, claro. En vista de que el señor senador es proponente de este punto de acuerdo y al agregar también en este cometido que le preocupa, que ya expuso de manera importante, Estado, hay que ponerle Estado con mayúsculas. Ahí, exacto, del Estado de Jalisco, con el agregado de que el Consejo del Deporte del Estado de Jalisco también fortalezca sus acciones encaminadas a preservar y conservar la denominada ruta ciclista boreal, la cual cuenta con 10 kilómetros de recorrido en los alrededores de la Villa Panamericana y el estadio OmniLife. Estadio, le ponemos por estadio Chivas, por favor. Yo creo que le cambiamos. Yo creo que se le cambió, Yo creo que, ¿cómo se llama? Estadio Fútbol Chivas. No, pero creo que ya le cambiaron. Creo que le cambiaron Estadio Chivas. Estadio de Fútbol. Estadio de Fútbol Chivas. Sí, lo que equipa, aunque alberga sí, podría ser, Chivas. que alberga el equipo de fútbol que alberga al equipo de fútbol, las Chivas de Guadalajara. Y así nos quitamos las noches, ya les quitaron, no nos metemos en el rollo de qué pase por ahí, en ese debate que traen sobre ese estadio y sobre ese equipo. Quienes somos de Guadalajara se nos preocupa, aunque yo se preocupa. Bueno, muy bien. Equipo deportivo Guadalajara, muy bien. Ya con este agregado preguntamos a ustedes si están de acuerdo con el punto de acuerdo, como estamos poniendo este resolutivo. Quienes así lo consideren, si no, se levantar la mano, son tan amables. Perfecto. Bien, hemos concluido los puntos de acuerdo. Tengo inscrito los puntos de acuerdo que se reservaron. Tengo inscrito un asunto general por parte de la señora diputada Bárbara Botello. Le doy la palabra. Rápido, Presidenta, únicamente en relación al dictamen 10, en el que el punto de acuerdo se refiere a que quedó atendida la solicitud de la comparecencia de diversos funcionarios para que expliquen los objetivos del traslado de Joaquín Guzmán Loera al Centro de Readaptación de la Ciudad Juárez, así como el estatus que guarda el procedimiento de extradición de dicha persona y sobre las acciones de recuperación de los activos binacionales. Únicamente comentarles que el día de mañana su servidora va a presentar un punto de acuerdo con el objeto de que se nos informe sobre los bienes decomisados y asegurados. En este sentido, pidiendo la comparecencia del titular del Sistema de Administración y Enajenación de Bienes, el SAE, para que nos informe sobre las acciones que se realizan en la administración y destino de los aseguramientos y decomisos de las bandas de la delincuencia organizada en el país dedicadas al narcotráfico. Es decir, uno de los puntos que no han quedado todavía muy claros
y que es del mayor interés de las dos cámaras, tanto de los diputados y senadores, que se nos informe precisamente qué se está haciendo o qué acciones está realizando la administración y el destino de estos aseguramientos, únicamente para su conocimiento. Muy bien, pues damos por hecho el conocimiento de su preocupación, esperamos el punto de acuerdo, lo más seguro es que lo manden a esta comisión y seguramente lo estaremos dictaminando en sus términos. Ya lo discutiremos. Si no tenemos otro asunto general, pregunto si hay otro asunto general. Les agradecemos su asistencia, damos por concluido los trabajos de esta segunda comisión, de su segunda sesión ordinaria. Muchas gracias a todos ustedes.